A ver, ¿qué es lo que mantiene el universo en equilibrio? Si pudiéramos preguntarles a los antiguos egipcios, su respuesta sería clarísima. Una historia divina, una epopeya. Y no estamos hablando de una simple lista de dioses. Vamos a meternos de lleno en un auténtico drama cósmico, una historia de orden contra caos, de traición y de un legado que, ojo, acabó dando forma a toda una civilización durante miles de años. Para entenderlo todo, vamos a seguir la historia en 6 actos. Empezaremos con un universo en perfecta armonía, luego veremos cómo se rompe por una traición y finalmente cómo la lucha y el sacrificio consiguen forjar un nuevo equilibrio que duraría una eternidad. Bien, pues antes de que empiece todo el lío, tenemos que entender cómo era el escenario. Imaginemos un cosmos donde todo, absolutamente todo, tenía su lugar y su porqué. Un equilibrio perfecto, pero muy delicado. Y en el centro de todo, reinando, estaba Ra. Ra no era un dios cualquiera, era la personificación del sol, el origen de toda la vida. Fue el primer faraón de Egipto, y se decía que la humanidad nació de sus propias lágrimas y de su sudor. O sea que, desde el principio de los tiempos, lo mortal y lo divino estaban conectados. Y todo este universo de Ra se sostenía sobre una idea fundamental, Maat. Y aquí está la clave de todo, porque Maat no era solo una diosa más del panteón. ¿Qué va? Era el concepto mismo del orden, de la verdad, de la justicia, de la armonía. Era, por así decirlo, el pegamento que impedía que todo se desmoronase y cayese en el caos. Un caos que, por cierto, tenía nombre propio, la serpiente Apophis. Así que, claro, el deber número 1, el más sagrado para cualquier faraón, era precisamente ese, mantener a Maat reinando en la tierra. Con el orden ya establecido, el poder de los dioses baja a la tierra. Y así arranca una era dorada. Una época de prosperidad increíble bajo el mando de un rey legendario. Ese rey era Osiris. La mitología nos cuenta que fue él quien enseñó a la gente a dejar atrás la barbarie, les dio la agricultura, estableció las primeras leyes, junto a su esposa Isis, que además era su hermana, transformó Egipto en un reflejo del orden divino. Vamos, un paraíso en la tierra, el rey ideal, sin duda. Pero claro, toda luz proyecta una sombra. Y la sombra de Osiris era su propio hermano, Set. Su rivalidad es, en realidad, el gran conflicto de la visión egipcia del mundo. La lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, que es Osiris, y la aridez salvaje del desierto, que es Set. Es la eterna batalla entre el orden y el caos. Y es precisamente esta lucha la que nos lleva al punto de inflexión de nuestra historia. Un acto de pura envidia que no solo va a destruir a una familia, sino que va a amenazar con deshacer la propia creación. El motivo no podía ser más simple y a la vez más poderoso, la envidia. Pensemos que a Osiris le había tocado en herencia el Egipto fértil, lleno de vida, mientras que a Seth le correspondieron las tierras áridas del desierto. Desde su punto de vista, era una injusticia cósmica, y ese resentimiento no tardaría en estallar. El plan de Set fue brutal y muy calculado. Asesinó a su hermano, sí, pero no paró ahí. Descuartizó el cuerpo y esparció los trozos por todo el país. Quería asegurarse de que nunca, jamás pudiera ser recuperado. Lo más importante aquí es entender que esto fue mucho más que un asesinato entre hermanos. Fue un ataque directo al orden, a Maat. Fue un intento de hundir el mundo en el caos que él mismo representaba. Con el orden cósmico hecho pedazos y el rey del mundo asesinado, toda la esperanza recayó sobre los hombros de una diosa, la reina Isis, y su historia es una de las más alucinantes de toda la mitología. La reacción de Isis fue una demostración increíble de amor y de poder. Se pasó día y noche buscando cada trozo de su esposo por todo Egipto. Y usando su magia, que era potentísima, logró lo imposible. Recompuso el cuerpo de Osiris y por un instante, solo un instante, lo devolvió a la vida. Y fue en ese momento mágico cuando concibió al hijo que un día vengaría a su padre, Horus. Pero Isis no estaba sola en esta tarea titánica. El dios con cabeza de chacal, Anubis, la ayudó a embalsamar el cuerpo reconstruido de Osiris. Y este acto fue crucial, porque no solo preparó a Osiris para su nuevo papel como rey del más allá, sino que estableció el sagrado ritual de la momificación, definiendo para siempre la relación de los egipcios con la vida después de la muerte. Así que el escenario ya está preparado para el gran final. Tenemos al heredero legítimo que ha nacido en secreto y al usurpador, sentado en el trono. Lo que viene ahora es una de las batallas más largas y feroces de toda la mitología. Horus creció protegido por su madre, convirtiéndose en el gran campeón del orden. De hecho, asumió el título de Arendotés, que significa algo así como Horus, el vengador de su padre. Tenía un único objetivo en la vida, enfrentarse a Seth y arrebatarle el trono de Egipto. Y la lucha, la lucha fue sencillamente épica.
80 años. 80 años de combates, según nos cuentan. En uno de los enfrentamientos más bestias, Seth le arranca el ojo izquierdo a Horus. Pero ojo, aquí entra en escena Thoth, el dios de la sabiduría, y se lo restaura con su magia. Y es a partir de ese instante que ese ojo, el ojo sanado, se convierte en el famoso Udjat. Pasó a ser uno de los símbolos más potentes de todo Egipto. Vamos, un amuleto total de protección, de curación y sobre todo de restauración del orden perdido. Al final los dioses se pusieron del lado de Horus. Pero la resolución de este conflicto familiar dejó una huella imborrable en la estructura misma de la civilización egipcia. El resultado estableció un orden cósmico completamente nuevo. Osiris, que había vencido a la muerte, se convirtió en el rey del más allá, de la Duat, y en el juez de las almas. Horus, por su parte, tomó el trono de los vivos. Isis se consolidó como la madre divina, la gran protectora de la realeza. ¿Y Seth? A Seth no lo destruyeron. Lo confinaron al desierto. Representaba un caos necesario pero controlado, una pieza esencial para el equilibrio del universo. Y aquí llegamos al legado más importante y duradero de todos. Este mito se convirtió en la justificación divina del poder del faraón. Cada faraón que reinaba en la tierra era la manifestación viviente de Horus. Gobernaba con la autoridad de los dioses. Y al morir no desaparecía, sino que se fusionaba con Osiris, asegurando así la continuidad eterna del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Así que, como vemos, una disputa familiar acabó convirtiéndose en el modelo cósmico que guió a Egipto durante 3 milenios. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Hasta qué punto puede una simple historia dar forma no solo a las creencias de un pueblo, sino al destino de toda una civilización?